Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio. Estábamos esperando que vayan ingresando. Y bueno, estábamos escuchando al rabino Rafael Spangenthal, un gran maestro de Torah. Esperemos difundir sus enseñanzas también en la comunidad muy pronto. Pero hoy nos toca a nosotros estudiar un poco lo que es la parasha. Antes de comenzar, bueno, vamos a dirigirnos a realizar las plegarias. Hoy vamos a hacer la bendición habitual que hacemos y adicionalmente vamos a realizar una plegaria, que es bueno también que vayamos nosotros incorporando la tefilá en nuestra forma de conducirnos. Pero vamos a empezar con el mismor le Todá, el mismor de agradecimiento. Ok. Mismor le Todá, Hadiu le Adonai kol haaretz. Ibtu et Adonai besimcha bou lefanavir nana. Deu ki Adonai hu Elohim hu asanu velo אנחנו עמו וצאן מרתו. והוא שעריו ותודה חצרותיו בתלה. הודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם הדוד בידור ודור אמונתו. Canten alegres a Adonai, habitantes de toda la tierra. Adoren a Adonai con alegría. Entren en su presencia con canciones y reconozcan que Adonai es poderoso. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con agradecimiento, en sus atrios con alabanza, y denle gracias y bendigan su nombre, porque Adonai es bueno, su amor es eterno, y para todas las generaciones es su fidelidad. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con su precepto y nos ha ordenado con respecto a las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Adonai, que nos concediste la Torah. Bendito seas tú, oh Adonai, dador de la Torah, y todos decimos amén. Al mismo tiempo, vamos a continuar con las plegarias. Vamos a hacer una plegaria que me pasaron, muy bonita, de Rabbi Natan, de Breslov, para el estudio de la Torah. Plegaria para el estudio de la Torah, extraído de El Portal de la Plegaria. Dice, contrarrestando la confusión mental y la locura con la luz de la sabiduría, solo mediante el estudio de la Torah es posible superar las falsas ideas que la mala inclinación trata de implantarnos. Debemos buscar sabiduría contenida en todas las cosas para ser capaces de comprender los mensajes del Eterno, que el Eterno nos envía, y unirnos a Él a través de todas las cosas del mundo. El exilio le ha quitado el gen, es decir, la gracia. Por ratito, ¿alguien quiere ingresar? Al pueblo judío y a nuestra posición en el mundo. El estudio de la Torá ayuda a restaurarlo, llevando a la aceptación de nuestras plegarias. Entonces comenzamos. Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, ayúdame a estudiar y a enseñar y a practicar tu santa Torá por sí misma, y en todo momento, y a guardar la Torá en mi mente día y noche. El poder del estudio de la Torá. Con el mérito del estudio de la Torá, dame la fuerza para conquistar y quebrar la mala inclinación y expulsarla de mí. Ayúdame a liberarme del espíritu de locura que me ha dominado debido al mal que he hecho. Podré liberarme estudiando y guardando la Torá, que está compuesta enteramente por tus santos nombres. El poder de la Torá superará y eliminará el poder que la locura pueda tener sobre mí. Ayúdame a eliminarla de mí y de mi vida. Por favor, Hashem, tú sabes de los muchos pensamientos que me perturban.
a cada momento del día y me distraen de servirte apropiadamente. Todos son productos del espíritu de locura que se ha aferrado a mí debido al mal que he hecho y a todos mis pecados y transgresiones. Mi mente es un torbellino y en mi buen sentido e inteligencia han sido severamente dañados. Padre del cielo, tú eres bueno para todo y misericordioso con todas tus criaturas. Perdóname y sálvame de la destrucción. Elohim de bondad, dame la fuerza para conquistar mi propia locura y expulsar de mí estudiando y practicando tu santa Torah. Las misbot de la mala inclinación. Sé bueno conmigo y ayúdame a no caer presa de las atracciones irracionales de mi mala inclinación. Esta trata de influenciarme e impedirme servirte apropiadamente, vistiendo sus instigaciones como misbot, como si se trata de persuadirme de hacer algo correcto y apropiado. La verdad es que esas misbot en las cuales se viste son una trampa oculta, como solo tú lo sabes. Por favor, Hashem, ten compasión de mi pobre alma y sálvame de las instigaciones de la mala inclinación. Que no tengan poder alguno para engañarme con esas distracciones. Arrojo mi carga sobre ti, Hashem y Elohim de mis padres. Me apoyo solo en ti para que me lleves amorosamente por el sendero apropiado y correcto en todo momento y en todas las cosas que haga. Que todos mis movimientos estén en completo de acuerdo con tu voluntad y no dejes que me desvíe de lo que tú deseas, ni a la derecha ni a la izquierda. Tú sabes que somos carne y sangre. Es imposible para nosotros saber exactamente lo que tú deseas. Apelo a ti para que me muestres tu amor y me ayudes. No dejes que la mala inclinación tenga poder alguno para perturbar y distraer mi mente con toda clase de locuras y de cosas irracionales. Puedo apoyarme solo en ti. Muéstrame tu gran amor y llévame por la senda de la verdad en todo momento. Que mis acciones, actividades y comportamiento y los de mis hijos y mis descendientes y todos los que dependen de mí estén de pleno de acuerdo con tu buena voluntad en todo momento, desde ahora y para siempre. Elohim misericordioso, ayúdame a fortalecer el poder de la santidad para superar el poder del mal. Ayúdame a fortalecer mi buena inclinación frente a la mala inclinación. La sabiduría en todas las cosas. Otórgame sabiduría sagrada y la inteligencia, que pueda siempre percibir todas las cosas a la luz de la sagrada sabiduría que contienen y unirme así a ti a través de todas las cosas del mundo. Pueda comprender los constantes mensajes y alusiones que tú me envías para acercarme a ti. Oh Elohim, tú estás pleno de favor, de misericordia, de bondad y de bien en todo momento. Sea tu voluntad tener piedad de mí y hacer que brille sobre mí la gracia y la bondad. Otórgame favor a tus ojos y a los ojos de todos los que me vean. Envíame palabras de gracia y de afecto que puedan entrar en tu corazón. Acepta mis plegarias y pedidos en todo momento y cumple con tu promesa de derramar sobre la casa de David y de aquellos que viven en Jerusalén espíritu de gracia y de afecto. Que las palabras con las cuales nos dirigimos a ti sean palabras de gracia y de afecto. Otórgales lugar para que entren en tu corazón y que nuestras palabras despierten el favor y el placer delante de tu trono de gloria. Señor del mundo, mira nuestras pobrezas, bajezas y vergüenzas. La gracia y el prestigio de tu santo pueblo Israel han caído en este amargo exilio. El pueblo judío es despreciado e indigno a los ojos de las naciones del mundo y de los malvados. Toda la gracia y la importancia han caído y lo han abandonado. Ten piedad de tu grande y santa gloria y exalta y eleva y magnifica la gracia y el prestigio de Israel, material y espiritualmente. Haz caer a los idólatras y a los malvados, que no tengan gracia ni importancia ni arriba ni abajo. Exalta a tu pueblo Israel y oye y recibe nuestras plegarias y clamores en todo momento. Mira nuestro esfuerzo y contempla nuestra dificultad y cumple con lo que está escrito, pues no ha despreciado ni rechazado al pobre y no ha ocultado su rostro de él. Cuando él le clame, él oye.
muéstranos favor y respóndenos y oye nuestras plegarias, pues tú oyes las plegarias de cada uno de tu pueblo Israel con amor. Bendito eres tú que oyes la plegaria y todos decimos amén. Bueno, esta es la plegaria que entendemos de Rabí Natán. Es una plegaria muy bonita y bueno, esto lo estamos haciendo antes de comenzar el estudio. Ok, hoy estamos con el estudio de la Parashá Korah. Estábamos explicando, bueno, ahí nosotros manejamos un calendario y en esta semana se estudia Korah. En Israel se está estudiando la Parashá Shelach Leha, que estudiamos nosotros la semana anterior. La semana anterior, este desfase se debe a que el Shabbat, que cayó en la semana de Shavuot, en Israel estudiaron Shavuot. Nosotros continuamos estudiando la porción Nazó. Y es por eso que cuando ellos estudian Nazó, ya nosotros estamos en Bejalotejá. Y cuando ellos estudian Bejalotejá, nosotros estamos en Shelach Leha. Y este Shabbat, ellos están con Shelach Leha, pero nosotros vamos a estar con Korah. Y esto se va a nivelar el primer Shabbat del mes de julio, donde nosotros vamos a estudiar posteriormente Jucat y luego Balak. Cuando nosotros estudiemos Jucat, ellos van a estudiar Korah. Y cuando nosotros estudiemos Balak, ellos van a estudiar Jucat y Balak, y ahí nos nivelamos. Ellos van a tener una lectura doble, y es por eso que en ese tiempo nos vamos a estar nivelando. Estos desfases a veces suceden, y es porque la convivencia de Israel en la tierra de Israel se basa precisamente en lo que representa la luna en Israel. Pero en el exilio no somos tan precisos y muchas veces, como por ejemplo fue en este Rosh Hodesh que estuvimos nosotros llevando a cabo Sivan, justamente coincidió con un Shabbat, previo a un Shabbat, y aparentemente en Israel no fue así. Entonces por eso a veces se producen estos desfases en cuanto al calendario. De todas maneras, según el calendario que nosotros manejamos, voy a tratar de mostrarles, permítanme un momento. Según el calendario que nosotros utilizamos para mandar las Parashot, nos toca Korah. Fíjense, estamos aquí al 13. No sé si lo pueden ver, estamos posicionados en el 13 de junio. Avanzamos el 14, el 15, el 16, el Shabbat, que es 17, dice se estudia Korah. Y es un Shabbat Mevarjim. ¿Por qué es Mevarjim? Porque es un Shabbat previo a un Rosh Hodesh. Y el Rosh Hodesh es día lunes, pero comienza el domingo al atardecer. Pero lo que me interesa a mí que vean que este Shabbat, según este calendario que maneja todas las lecturas de la Torah, dice Korah. Por eso nosotros nos basamos en este calendario para el estudio de la Parashá. En Israel, vuelvo a reiterar, manejan por lo de Shavuot, están ellos atrasados en una lectura. Ellos están en Shelach Leha este Shabbat, pero, por ejemplo, vamos a ver, ya en julio nosotros estudiamos solamente Balak, el 1 de julio, el Shabbat 1 de julio estudiamos Balak, pero ellos van a estar estudiando Jucat y Balak juntos. Y ahí nos nivelamos y nuevamente vamos desarrollando todas las lecturas en comunidad con nuestros hermanos en Israel. Entonces, este Shabbat nos reunimos para el viernes en la tarde para la recepción del Shabbat. El Shabbat por la mañana, el Shaharit, tenemos el servicio de la Torah, y por la tarde, Kabbalat Shabbat. Y cuando termina Kabbalat Shabbat, estamos el primer día de la semana.
El segundo día de la semana vendría a ser rojo de Tamuz, es decir, que el domingo 18 a las 6 de la tarde nos reunimos en la comunidad para la santificación de la luna nueva del mes cuarto, ya que es conocido como Tammuz o Tamuz. Bueno, entonces dicho esto, vamos a desarrollar el estudio de la Torah. Por eso es que ustedes en algunos grupos van a ver que están en Shelach Leha, y en otros grupos van a ver que están en Korah, igual que nosotros. Y nosotros seguimos el calendario para tener un orden. De todas maneras, el que quiera seguir estudiando Shelach Leha esta semana, Baruch Hashem lo puede hacer. Me quiere compartir, permítame un momento. A ver, ahora creo que sí. Muy bien, Parashat Korah o Coré. En las versiones hispanas vendría a ser Coré, pero que se puede considerar también como Korah o Coré. Lo importante es entender de que esta es una porción de la Torah muy importante y es algo en lo cual nosotros debemos trabajar. Vamos a desarrollar la lectura en este momento de la parasha. Bamidbar 16.1 dice, Korah, voy a poner, perdón, disculpen, la versión, ok, aquí está, parasha Korah. Korah, hijo de Ithar, hijo de Kehat, hijo de Leví, se separó junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, descendientes de Reubén. Entonces, dice, ellos se presentaron ante Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel, líderes de la asamblea convocados para la reunión, hombres de renombre. Se unieron en contra de Moshe y en contra de Aarón y les dijeron, es demasiado para vosotros, pues toda la asamblea, todos son santos y el Eterno está entre ellos. ¿Por qué os eleváis por encima de la congregación del Eterno? Moshe oyó y se postró sobre su rostro, y le habló a Korah y a toda la asamblea diciendo, a la mañana el Eterno hará conocer quién es suyo y quién es el santo, y él lo acercará a sí mismo, y a cualquiera que él elija, él lo acercará a sí mismo. Haced esto. Tomad para vosotros braseros. Korah y toda su asamblea, haced esto y tomad para vosotros braseros. Korah y toda su asamblea, y colocad en ellos fuego, y colocad sobre ellos incienso ante el Eterno. Esto será mañana. Entonces, el hombre a quien el Eterno ha de elegir, él es el santo. ¿Es demasiado para vosotros, oh descendientes de Leví? Moshe le dijo a Korah, oye ahora, oh descendientes de Leví, ¿no os basta que el Elohim de Israel os haya apartado de la asamblea de Israel para acercaros a él, para realizar el servicio en el Mishkan del Eterno y para prepararos ante la asamblea para oficiarles? Él te acercó a ti y a todos tus hermanos, descendientes de Leví, junto contigo, y aún así también pides el sacerdocio. Por lo tanto, tú y toda tu asamblea que se une están en contra del Eterno. Y en cuanto a Aarón, ¿qué es él para que protestes en su contra? Moshe envió a convocar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos dijeron, no subiremos. No basta con que nos hayáis traído de una tierra que fluye leche y miel para que muramos en el desierto, que aún así pretendes dominar todavía más.
Además, nos trajiste a una tierra en la que fluye la leche y la miel. Perdón, dice, además, no nos trajiste a una tierra en la que fluye la leche y la miel, ni nos diste por posesión un campo o un viñedo. Aunque le saque los ojos a esos hombres, no subiremos. Esto apenó Moshe enormemente y le dijo al Eterno, no gires hacia su ofrenda de regalo. No he tomado ni un solo asno suyo, ni he hecho mal siquiera a uno de ellos. Moshe le dijo a Cora, tú y toda tu asamblea estad ante el Eterno, tú, ellos y a Aarón mañana. Que cada hombre tome su brasero y colocarás incienso sobre ellos y los traerás ante el Eterno. Cada hombre con su brasero, 250 braseros, y tú y a Aarón, cada hombre con su brasero. Entonces tomaron a cada hombre su brasero y colocaron fuego en ellos y pusieron incienso en ellos y se pararon en la entrada de la tienda de la reunión con Moshe y Aarón. Cora reunió a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión y la gloria del Eterno apareció ante toda la asamblea. El Eterno les habló a Moshe y a Aarón diciendo, separaos de esta asamblea y la destruiré en un instante. Ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne, si un hombre pecare, ¿te enojarás con toda la asamblea? Y el Eterno le habló a Moshe diciendo, háblale a la asamblea diciendo, levantaos de todo el contorno de los lugares de residencia de Corah, Datán y Abiram. Entonces Moshe se levantó y fue hacia Datán y Abiram, y los ancianos de Israel lo siguieron. Él les habló ante toda la asamblea diciendo, alejaos ahora de cerca de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que sea suyo para que no perezcáis a causa de todos sus pecados. Entonces se levantaron de cerca de la residencia de Corah, Datán y Abiram, y de todo su contorno. Datán y Abiram salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, hijos e infantes. Dijo Moshe, a través de esto sabréis que el Eterno me ha enviado para realizar todos estos actos que ello no salió de mi corazón. Si estos mueren como la muerte de todos los hombres y el destino de todos los hombres llega a ser sobre ellos, entonces no es el Eterno el que me ha enviado. Pero si el Eterno creare un fenómeno y la tierra abriere su boca y se los tragase a ellos y a todo lo que es suyo, descendieren vivos al pozo, entonces sabréis que estos hombres han provocado al Eterno. Cuando acabó de decir estas palabras, el suelo que había debajo de ellos se abrió en dos. La tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a todas sus casas y a toda la gente que habían junto a Corah y toda su riqueza. Y descendieron ellos y todo lo que poseían vivos al pozo. La tierra los cubrió y se perdieron de entre la congregación. Todo Israel que estaba alrededor de ellos huyó ante su sonido, pues dijeron, que la tierra no nos traiga a nosotros. Una llamarada surgió del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrendaron el incienso. El Eterno le habló a Moshe diciendo, dile a Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, que levante los braseros de en medio del fuego y arroje la llama, pues se han hecho santos. En cuanto a los braseros de estos pecadores contra sus almas, labrarán con ellos láminas como cubierta para el altar, pues los ofrendaron ante el Eterno y por lo tanto se hicieron sagrados. Serán una señal para los hijos de Israel. Eleazar, el Cohen, tomó los braseros de cobre que habían ofrendado y los que fueron consumidos y los labró como una cubierta para el altar, como un recordatorio a los hijos de Israel para que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón se acerque a elevar el humo del incienso ante el Eterno, para que no sea como Corah y su asamblea,
tal como el Eterno dijo acerca de él a través de Moshe. Toda la asamblea de los hijos de Israel se quejó al día siguiente contra Moshe y a Aarón diciendo: habéis matado a las personas del Eterno. Y ocurrió que cuando la asamblea se reunió contra Moshe y a Aarón, que se dirigieron hacia la tienda de reunión, he aquí que la nube la había cubierto y apareció el cabot por la gloria del Eterno. Moshe y Aarón vinieron ante la tienda de la reunión. El Eterno le habló a Moshe diciendo: alejaos de esta asamblea, la destruiré en un instante. Y ellos cayeron sobre sus rostros. Moshe le dijo a Aarón: toma el brasero y colócalo en el fuego del altar y coloca el incienso y ve deprisa hacia la asamblea y procúrales la expiación, pues la furia ha salido de la presencia del Eterno, ha comenzado la plaga. Aarón tomó lo que Moshe le había dicho y corrió hacia el medio de la congregación. Y he aquí que la plaga había comenzado en el pueblo, colocó el incienso y procuró la expiación para el pueblo. Separó entre los muertos y los vivos, es decir, Aarón, y la plaga fue controlada. Los que murieron en la plaga fueron 14.700, además de los que murieron por el tema de Cora. Aarón regresó con Moshe a la tienda a la entrada de la tienda de la reunión, y la plaga había sido controlada de Baruch Hashem. Muy bien, interesante, ¿no? Son situaciones muy fuertes que acabamos de leer. Y bueno, antes de entrar en detalle, bueno, ya en todo esto aprendemos una gran lección. El Eterno no siempre perdona. Ya esto es muy importante que lo entendamos. Cuidado con pasar los límites. Hay límites, inclusive para una persona que se rebela contra lo establecido con el Eterno. Y hay muchos ejemplos que tenemos nosotros en la Torá donde vemos que el Eterno actúa y no perdona porque se cruzaron los límites. Se cruzaron los límites en el sentido de haber sido advertidos, no haber entendido cuál es el propósito de su vida y rebelarse voluntariamente contra lo establecido del Eterno es algo muy complicado. Y esto, por eso les decía que con la lectura lo primero que podemos aprender es que el Eterno no siempre perdona. Hay un momento en que va a manifestar su rigor. Y aquí lo interesante es que en esta parashá vamos a ir aprendiendo algunas situaciones con relación al rigor, al castigo. Pero tengamos cuidado, como dice Rav Shaul, debemos cuidar nuestra salvación, nuestra liberación de las iniquidades con temor y temblor. Más adelante va a decir Shimon Kefa, porque si el Eterno no perdonó a esos malajín, a esos mensajeros que eran enviados por él, sino que los puso como ejemplo de lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice Shimon Kefa. Entonces, lo primero que podemos aprender, como decíamos, es que dentro de lo que representa la bondad del Eterno, nosotros podemos llegar a sobrepasar los límites con nuestro comportamiento, y ahí podemos nosotros inclusive caer en un grave peligro, que es recibir el rigor de parte del Eterno. Hay una palabra en Ibrim, el 10:26, si no me equivoco, que los que pecan voluntariamente después de haber conocido
la verdad, entonces ya no hay otra ofrenda que pueda expiarlo. Entonces, una vez que nosotros venimos al conocimiento de la verdad, tenemos que tener cuidado con ciertos pecados de rebelión. El espíritu rebelde que a veces opera y sabiendo las consecuencias que pueden producir nuestros actos rebeldes, aún así lo hacemos. Para ese tipo de transgresiones hay que tener mucho cuidado porque esos pecados que son intencionales, es decir, con premeditación, planificación y con un espíritu de rebeldía contra el Eterno, esos pecados pueden caer en la categoría de los pecados que son considerados pecados de muerte. Entonces no siempre perdona el Eterno. Un ejemplo también que vemos previo a esto es lo que pasó en el diluvio, en el Maúl. Toda esa generación perece porque pasaron los límites. En la porción anterior, la Parashá Shelach Leha, vimos a 10 sadiquín que traen un informe negativo de la tierra y el Eterno también aplicó el rigor. Entonces, el Eterno no siempre perdona. Muy bien, Eduardo, adelante con su consulta. Sí, gracias, hermano. La consulta es la siguiente. Ya el tema de las aguas de Mara, el maná y los codornices, el tema, pues, del decálogo, la aparición de Moisés, del becerro, todas estas cosas habían sucedido y no eran aún suficiente para que, por ejemplo, ya creo que también habían hablado sobre el tema de toda la indumentaria, de lo que era el altar, la pila de bronce, el óleo de la unción, el Shabbat, todas estas cosas habían sucedido. Entonces acá, cuando Coré pide pues como que más señales y establecer pues que por qué hay que seguir instrucciones que da Moisés, no es un poco extraño sabiendo que ya han pasado por todas estas cosas y ya han visto todo lo que ha sucedido, y siendo Coré una persona instruida, siga pidiendo más señales. No hay algo allí como que extraño, además de que pienso, no sé, quizás el hecho de que Coré no era una persona que desconocía el poder del Eterno, más bien era un servidor que estaba anuente y que tenía mayor conocimiento que quizás muchos de los otros que caminaron por el desierto y todo eso. Quizás el hecho del castigo también guarde cierta relación con el nivel de conocimiento, el nivel de esa cercanía que tengo con el Eterno y el nivel de preparación que tengo, que quizás no es lo mismo ver a una persona que, pues, por ejemplo, hoy en día quizás comen cerdo pero desconocen tanto del tema, o violan Shabbat pero ni siquiera saben del tema, o digamos que no guardan Pesach, pero para ellos todos los días son iguales, ni siquiera saben que existe Pesach, pero en cambio de repente hay una connotación diferente para aquella persona pues, que sí conoce el tema y sí tiene, digamos, como que mayor compromiso, pues ya lo conozco, pero al final conozco pero no aplico, entonces también hay otra relación. Entonces serían dos preguntas: una, por ella había visto tanto, porque sigue pidiendo más señales, y lo segundo, pues, ¿influye algo el nivel de preparación y conocimiento de una persona en relación a lo que el Eterno le pide? Serían dos. Ok, muy bien. Aunque no hemos comenzado a analizar todavía el comportamiento de Cora, y bueno, el objetivo es tratar de responder esas dos preguntas. Antes de comenzar, ¿alguien quiere? Vamos a tratar en estos 2 días de responder esas preguntas, estimado Edibardo. Son valederas esos cuestionamientos, evidentemente, pero
Vamos a dar lugar para aquellos que quieran primeramente hacer un comentario, porque básicamente la pregunta que usted hace es lo que nos va a tratar de enseñar toda esta parasha, y por eso no queremos quemar los cartuchos a la entrada, así que vamos a, con paciencia vamos a responder a esas preguntas, son muy valederas. Está bien, gracias. Sí, ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta parasha, sobre lo que acabamos de leer en Bamidbar 16.1? Quisiera hacer alguna apreciación, una introducción, o tal vez hablar acerca de un punto. Y si no hubiera participación, bueno, empezamos a ir desarrollando lo que podamos verso por verso. ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Nadie? Ok. Bueno, vamos a ir entonces desarrollando esta idea, ¿no? Esta porción de la Torah. Todo lo que está en la Torah es muy importante tratar de internalizarlo en su entendimiento personal, individual de cada uno de nosotros. ¿Qué vemos aquí? Se empieza a hablar de Korah. No hay mucha información de Korah antes de este capítulo, pero cuando entramos a estudiar esta porción de la Torah, tenemos que basarnos en muchas de las opiniones de los hajamim, de los sabios. Y los sabios nos van a dar información de Korah antes de este suceso, y nos van a dar información de Korah después de este suceso. Entonces, aquí cuando hablamos de la porción de Korah, ¿qué información tenemos? Dice Korah, hijo de Ishar, hijo de Kehat, hijo de Leví. ¿Leví, hijo de quién es? ¿Alguien sabe? ¿Leví, hijo de quién es? Nadie sabe de quién es. Ellos no eran hermanos. Cotano, algo así no era. Perdón, a ver, ¿cómo? Disculpe. No sé bien la pronunciación, pero es algo así como Cotá, algo así que Coré era también como familia de Moisés, pero eran de diferentes hermanos de Cotá, creo que era. Cotá, algo así. Bueno, fíjense cómo viene la ascendencia de Korah. Él es hijo de Ishar, y a su vez es nieto de Kehat, y es bisnieto de Leví, pero debería decir a continuación hijo de Leví, debería decir hijo de Jacob, porque Jacob es el padre de Leví. Nuestro padre Jacob es el padre de Leví. Pero vemos que no se nombra Jacob. Los sabios del Midrash nos dicen que, bueno, Jacob vio esto en profecía y se avergonzó de Korah y no quiso que su nombre estuviese manifestado en la ascendencia de Korah. Interesante. Por eso que la ascendencia de Korah llega solamente hasta Leví. Y dice luego, y se separó junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de On, hijo de Pelet, descendiente de Rubén. Bueno, antes de empezar esta controversia, este masloquet, esta disputa en el campamento de Israel, esta discusión, esta rebelión, esta es la información que tenemos de Korah. No tenemos más datos escriturales profundos de Korah, y por eso podemos seguir de largo nosotros estudiando este pasaje de la Torá, pero vamos a perdernos el contexto de lo que nos quieren decir todos estos nombres.
El primer pasuk es un pasuk muy condensado de una realidad que ha ocurrido al interior de la familia de Korah y de su vida, muy amplia, muy grande. ¿Qué es lo que nos van a decir los sabios con relación a Korah? Bueno, si sabemos que Korah es descendiente de Leví, por supuesto, Korah es también un servidor del Eterno, porque la tribu de Leví es la que está encargada o forma parte del servicio del Eterno en el Mishkan. Una de sus funciones, los levitas tienen diferentes funciones dentro del Mishkan y son los únicos que pueden servir en todos los trabajos que están relacionados con el servicio al Eterno, al servicio de los Korbanot para con el pueblo también. Entonces, ellos tienen una función, ellos son separados, son consagrados para solamente dedicarse al servicio del Eterno. Eso por una parte lo entendemos, de tal manera que Korah tiene ese estatus, él vive dentro de la Kedushá del santuario, tiene su trabajo, su oficio, sus responsabilidades dentro del santuario. Cuando vimos nosotros la Parashá Naso, vimos a los descendientes de Kehat, los trabajos que ellos tenían que realizar, transportar el arca. Es un trabajo exclusivo de ellos, es decir, ellos, los descendientes de Aarón se encargan de los servicios, pero los de Kehat, wow, ellos son los que están transportando el arca de la alianza. Entonces se manifiesta la presencia divina. ¿Qué demanda eso? Que estos hombres son eminentemente puros, son sagrados, son muy elevados, muy cercanos a la Kedushá. Y esa es la información que nos da este pasaje. Pero les comentaba que los sabios de la Torá, del pueblo de Israel, los rabinos, nos van a enseñar que otros detalles de Korah. En una parte del texto que acabamos de leer, en Bamidbar capítulo 16, hemos leído que todo lo de Korah fue tragado por la tierra y todas sus riquezas. Y de ese enunciado de la Torá, los sabios nos van a decir que Korah era uno de los hombres más ricos que han existido sobre este mundo, especialmente en el pueblo de Israel. Korah era un hombre muy rico. Entre los levitas era uno de los hombres más ricos. Y nosotros sabemos que para la tribu de Leví no se le permite a los hijos de Leví trabajar la tierra o abocarse a los, vamos a decir así, en cierta medida, porque en parte tienen que trabajar la tierra ellos para su sustento. Esto lo vamos a explicar más adelante. Pero ellos no pueden, cuando entren a la tierra prometida, no pueden sino solo dedicarse al servicio del Eterno. No tienen herencia física en la tierra de Eretz Israel, sino solamente el servicio espiritual al Eterno, por lo cual ellos no pueden tratar de progresar, aunque en realidad sí pueden tener riquezas, pero ellos no deben perseguir las riquezas, porque su objetivo en este mundo es servir al Creador. Sin embargo, Korah era un hombre muy rico, era un hombre que amasaba una fortuna muy grande, y los sabios del pueblo de Israel nos van a decir que Korah, cuando estaba en la cautividad de Egipto, él era una persona de la tribu de Leví. Recuerden ustedes que la tribu de Leví se nos dice que no fue esclava, porque ellos no se casaron con mujeres extrañas. Su forma de vestir no la cambiaron, sus nombres no cambiaron. Y el estudio de la Torá no lo abandonaron, por lo cual Korah, así como Moshe y Aarón y cualquier Leví o Leví, eran personas que tenían amplio conocimiento de la espiritualidad.
de la Torá que la instrucción que ellos recibieron de sus padres. Sin embargo, se dice que Korah fue funcionario en el imperio egipcio y fue ahí donde él empezó a manifestar y a desarrollar su riqueza. Luego, cuando nosotros sabemos que están saliendo el pueblo de Israel, se topan con el Gan Suf, el mar de los juncos, el Eterno hace el milagro de abrir el mar para que pase Israel por tierra seca, y luego que pasan todos los egipcios quieren hacer lo mismo, y cuando los egipcios están tratando de cruzar el Gan Suf, el Eterno cierra el mar y los ahoga. Y el Midrash nos dice que cuando se ahogaron, los carruajes, las ruedas y todo lo que representa los ornamentos que tenía el ejército egipcio, llegaron al lugar de las riberas, es decir, cuando ellos cruzaron el Gan Suf y ya se encontraron a salvo, todo el oro de los carruajes, todo el oro que tenía este ejército vino a posarse en las orillas de la ribera donde estaba de la playa donde estaban los hijos de Israel. Y estuvieron ahí casi por 3 días recolectando todo el botín. Y algunos dicen que Korah, un hombre muy apegado al materialismo, él incrementó también ahí su riqueza. Así que dentro de la comunidad del pueblo de Israel, Korah era un hombre reconocido porque tenía conocimiento de Torah, era un Leví, de la tribu de Leví, que ejerció un papel muy importante en la redención del pueblo de Israel. Ustedes saben, Moshe y Aarón, Miriam, son descendientes de Leví y ellos fueron los pastores de Israel en el desierto. Por lo cual la tribu de Leví gozaba de un estatus muy importante. Korah era un hombre muy sabio, era un hombre muy inteligente y era un hombre muy rico. Eso nos van a decir los sabios del pueblo de Israel. Viene el problema, Korah es uno de los que estuvo presente cuando se dieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Estuvo ahí, él estuvo presente, él escuchó, él también pudo tener esa situación de escuchar al Eterno cuando él le daba los 10 mandamientos y terminó escuchando a Moshe Rabenu, que Moshe era el siervo de Hashem. Todo el pueblo de Israel entendía que Moshe era el siervo de Hashem. Todo el pueblo de Israel sabía que lo que dice Moshe es como si lo dijera el Eterno. Korah estaba ahí y Korah también sabía que lo que decía Moshe Rabenu era la palabra del Eterno. Entonces estamos viendo que Korah era un Leví, un consagrado, era una persona reconocida en el cautiverio de Egipto, era rico y tenía conocimiento de la espiritualidad de la Torá, de la instrucción de su padre. Y estamos viendo también de que Korah también sabía que lo que Moshe Rabenu hablaba no hablaba de su propia cuenta, sino que hablaba de parte del Eterno. Hasta aquí no hay problema, ese es Korah. ¿Qué vemos de Korah? Puros atributos muy buenos, el de las riquezas tal vez sea algo negativo, pero es lo que nos dice el Midrash, ¿no? Es incomprobable, no hay forma de que nosotros podamos comprobar, pero los sabios, ustedes saben que cuando estudian las escrituras no solamente se abocan al aspecto literal, sino al aspecto de cómo se forman las letras y las palabras. Y ellos llegan a determinar de que Korah era un hombre rico, es decir, que tenía un apego por el materialismo. Pero por lo demás, Korah era un hombre, si lo podemos asociar a nuestra actualidad, sería un hombre sabio. Y viene de una familia muy especial, de una tribu muy especial. Hasta ahí Korah. Luego dice, después de hijo de Leví, dice, se separó. ¡Wow! ¿Qué pasó? Él se apartó,
se separaron de la congregación, se separaron, se apartó, no estuvo de acuerdo con algo y se juntó con Datán y Abiram. Wow, ¿y quiénes son estos Datán y Abiram? Son los hijos de Eliab y Om. Uno es hijo de Eliab y el otro es de Om. Y Om es hijo de Pelet. Y tanto Datán y Abiram son descendientes de Rubén. Es decir, que Cora en algún determinado momento va a contactarse con Datán y Abiram, que son los descendientes de Rubén. La pregunta es, ¿por qué con los descendientes de Rubén y por qué se apartó? ¿Por qué se separó de la congregación y se fue a juntar con Datán y Abiram? Bueno, aquí no hay mucha información. No tenemos mucha información, por lo cual tenemos que acudir a la Torá oral. Tenemos que acudir a la Torá que viene transmitida de padre a hijo en medio del pueblo de Israel. Para ello, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario acerca de esta situación, por qué buscan a los hijos de Rubén, Cora. Es algo que nosotros tenemos que llegar a entender. ¿Por qué se aparta y va a buscar a Cora? ¿En qué momento se aparta y cuál es la causa por la cual se apartó? Hasta ahora no la sabemos. La Torá no nos da esa información. ¿Dónde vamos a encontrar esa información? Esa información la vamos a encontrar en la Torá oral. Bueno, ¿qué dicen los Jajamim? ¿Qué dicen los sabios entonces? ¿Por qué se separó? Entonces analicemos, primer punto es, ¿por qué se separó Cora? ¿Qué no le pareció? ¿Por qué se desalineó al orden establecido de la congregación de los hijos de Israel? En la Torá oral se nos va a decir lo siguiente. Cora era un hombre muy reconocido, un hombre muy inteligente, un hombre que aceptaba a Moshe como el siervo de Hashem. Era un hombre muy elevado y era un tzadik, y por eso fue elegido inclusive para transportar el arca. Entre los hijos de Kehat, él también tenía la capacidad de transportar el arca. Hay una relación de genealogías que hoy no la preparé, pero la familia de Korah era primo de Moshe Rabenu, de Moshe y de Aarón. Y Elifán, creo que era menor que Korah y era hijo de un pariente menor que Kehat. Es decir, que y ellos van a tener una señal de autoridad sobre los oficios de Korah, pero no quiero entrar en ese detalle. Es decir, que los sabios tratan de decirnos que Korah entendió de que en un momento el orden lógico de la estructura de la familia de Leví, de los descendientes de Leví, era Moshe primero, Aarón después, y después de Aarón venía Korah. Sin embargo, Moshe no elige a Korah, elige a un primo, casi sobrino de Korah, es decir, un hombre más joven que Korah, y eso fue lo que no entendió Korah. ¿Por qué hizo eso Moshe Rabén? Bueno, ese va a ser un detalle que también vamos a analizar. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la separación de Korah? Los sabios nos van a decir que Korah era un hombre tzadik, iba a estudiar Torah, recibía las enseñanzas de Moshe Rabenu. Un día, en la Torah se exige que todos los levín, esto ya lo estudiamos, todos los levitas, todos los levín, antes de oficiar el servicio en el santuario, tenían que depilarse.
tenían que quitarse todo el cabello y luego pasar por la mikve o la tevilá, perdón, por la tevilá y purificarse antes de servir en el santuario. De esa manera se consagraban al Eterno, pero tenían que quitarse todo el cabello, tenían que depilarse y luego sumergirse, vestirse y capacitarse para servir en el santuario. Ese día, nos dice la Torah oral o el Midrash, nos dice que Cora llega a su casa y su mujer no la reconoce y le dice su esposa, Cora, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué vienes así? Vienes todo depilado. Y entonces Cora le dice, lo que pasa es que estuvimos con Moshe Rabbeinu nos enseñó, nos instruyó, y Moshe Rabbeinu nos ordenó que hagamos todo esto para oficiar los rituales en el templo. Y ahí va a empezar la situación cuando la mujer de Cora interviene y le dice, no, lo que Moshe sabe que tú eres una persona importante, que después de Moshe, la gente te respeta a ti, te tienen alta estima y que tú puedes ser el segundo después de Moshe. Y por eso Moshe tiene envidia de ti y quiere ridiculizarte, y por eso es que te mandó a depilarte para poder oficiar los servicios en el templo. Bueno, escuchó entonces Cora a su esposa y ya el corazón de Cora empezó a tener un poco de raíz de amargura con relación a Moshe. En otra oportunidad, estaba yendo al estudio Cora a estudiar la Torá, donde enseña Moshe, y en ese día Moshe habla acerca del tzitzit. Recuerden ustedes que la parashá Shelach Lecha, la que estudiamos la anterior semana, termina con el precepto del tzitzit. A propósito, ¿no? A propósito, para los que viven en Santa Cruz, y tal vez los que quieran de Cochabamba, está llegando un lotecito pequeño de tzitzit para los que deseen los tzitzit. Después puedan ponerse en contacto y les vamos a explicar cómo obtenerlo. Terminó con esa relación la mitad del tzitzit. Y justamente Moshe Rabbeinu estaba enseñando sobre el tzitzit y Moshe Rabbeinu le explica la parte donde dice que el tzitzit tiene que tener 8 hebras. ¿8 hebras? ¿7 hebras? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas hebras son las que conforman el tzitzit? ¿Alguien sabe? Muy bien. Voy a buscarle una imagen para que lo veamos. A ver dónde está. Bueno, son 8 hebras. Vamos a ver si la podemos ver aquí. No agranda la imagen. Hizo más pequeño. Vamos a ver otra imagen. Tampoco. Bueno, algo se ve. Voy a ver si es que podemos verle esta imagen. Lo está pasando con con mi Google, no me deja. Vamos a compartir pantalla completa. Y vamos a ver aquí. Son 8 hebras o 8 hilos
Y ustedes lo pueden ver aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí abajo 7 y 8. Este es un tzitzit que tiene solamente hebras de color blanca. La de más abajo, que no se nota mucho, porque no, este título nos impide, pero vemos que hay una hebra de color azul y se llama en hebreo el telet. Es decir que algunos sí tienen 7 hebras blancas, 7 hilos blancos y uno azul. Bueno, eso para que simplemente lo vean. Dice que Moshe Rabenu estaba enseñando acerca de la mitzvah del tzitzit. Y cuando llega tarde, horas después de ir a la yeshiva, yeshiva es un término más que todo para explicar, no había yeshiva en ese entonces, sino que iban a la tienda de reunión, a Jalón les explicaba, les transmitía el mensaje, y cuando llega a su casa, llega a su casa Korah, y le pregunta qué estuviste haciendo. Estuvimos con Moshe Rabenu, y Moshe Rabenu nos dice que tenemos que vestirnos, cuando nos vestamos tenemos que cargar estos tzitzit. Los tzitzit son un conjunto de 7 hebras que se lo anidan, se hacen unos nudos y luego se tiene que poner un tzitzit color de telet. Entonces la mujer le dice, ¿y tú crees todas las cosas que enseña Moshe Rabenu? ¿No te das cuenta que el hilo azul representa que Moshe Rabenu es el azul y todos ustedes son los blancos y que todos ustedes tienen que seguir al hilo diferente? Y entonces nuevamente presta atención a las palabras de su mujer, Cora, y dice, empieza a razonar en su corazón como ya empieza el corazón de Cora a manifestar, bueno, hay algo que no está bien aquí, me parece que Moshe está inventando muchas cosas. Y traen una tercera situación también los sabios, y nos dicen que en una oportunidad llega Cora a su casa después de haber escuchado la Torá por boca de Moshe, y porque se tardó tanto, y él dice que estaba enseñando Moshe acerca de la mezuzá. La mezuzá, como ustedes saben, es algo que colgamos en nuestros portones, en nuestras puertas, y que contienen el interior el Shema. Entonces, la mujer vuelve a decir, no creo que Moshe esté hablando de parte del Eterno. Yo creo que Moshe se está inventando algunas regulaciones y lo único que quiere es sobresalir sobre ustedes, y ustedes siempre le hacen caso. Bueno, entonces ahí fue cuando Cora se separó, es decir, se apartó de la comunidad de Israel. Cuando hablamos apartarnos de la comunidad de Israel, es algo muy fuerte. El término caret significa ser disgregado, separado de la comunidad de Israel. ¿Qué significa ser caret, ser cortado de la comunidad de Israel? Significa que esa persona que es separada y cortada dentro del pueblo de Israel no tiene parte en el mundo por venir. No va a resucitar en el momento de la resurrección de los justos, y como judío, como hebreo, como israelita, no va a recibir la herencia. Fue cortado, fue separado. Por eso el término que vemos aquí es muy fuerte. Se separó, hablando de Cora, junto con Datán y Abiram. Y nosotros estamos analizando por qué es que se separó. Entonces, cuando Cora empezó a prestar atención a las palabras de su esposa, él analiza y dice, sí, ciertamente, la verdad, ¿qué pasó con Moshe? Pienso que Moshe no está recibiendo nada del Eterno y está empezando a hablar por cuenta propia y solamente es para exaltarse. Y aquí es donde nosotros queremos tocar un tema muy interesante, esto de separarse, salirse del entorno de la Kedusha.
¿Qué le pasó a Korah? ¿Cómo puede ser alguien que tuvo en la revelación del monte Sinaí cuando todos vieron que Moshe Rabenu fue y trajo la Torá? Moshe Rabenu transmitió los mandamientos del Eterno. Se dice que el Eterno solamente dijo los dos primeros y luego Moshe Rabenu tuvo que decir los 8. Todos supieron que Moshe Rabenu era el siervo del Eterno. Sube tú, Moshe, y todo lo que el Eterno te diga a ti, tú vienes y nos lo dices y sabremos que es como si el Eterno mismo nos lo dijera, porque todo lo que tú dices hablas de parte del Eterno. Toda la comunidad, toda la congregación entendió que Moshe Rabenu era el mediador, era él el que hablaba por parte del Eterno en este mundo. Pero ¿qué le pasó a Korah? ¿Por qué ahora Korah viene diciendo, no, mira, me parece que Moshe se está inventando las cosas y quiere sobresalir sobre nosotros? ¿Qué fue lo que pasó con Korah? Para ello quiero que veamos lo que dice la sabiduría del pueblo de Israel. Voy a dejar de presentar esto. Vamos a ir a ver un poquito de la sabiduría del pueblo de Israel. Esta página se llama Judaísmo Hoy, la pueden ubicar en el internet, judaísmohoy.com. Muchas enseñanzas espectaculares de la Torá, se las recomiendo, una página muy buena para los que quieren comenzar con la Torá y profundizar, porque tienen temas muy buenos. Fíjense lo que dice el Pirkei Avot, capítulo 4, la Mishnah 1. Ben Somá dice, quien es sabio, el que aprende de toda persona, como está escrito, de todos mis maestros he adquirido inteligencia. Bueno, creo que no es este el Pirkei Avot. Vamos a ver un momento, permítame un momento. Mishnah 2. Permítame un momento. Aquí está, estamos en el Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 28. Disculpen, es Mishnah 28. No la primera, la Mishnah 28 dice, Rabí Eleazar Hakapar dice, los celos, vayan anotando en su cuaderno, el deseo, aquí es la envidia, ¿ya? El deseo, aquí es la envidia, es una traducción, va en ese sentido, pero es la envidia, es decir, los celos, luego la envidia y la búsqueda de honor sacan a la persona de este mundo. Entonces, los celos, que es el orgullo, el deseo es la envidia y la búsqueda de honor es decir, buscar reconocimiento de las personas, sacan a la persona de este mundo. Este término, sacan, es separar. Dice aquí, ¿dónde aprendió Rabí Eleazar Hakapar que estas tres malas características sacan a las personas del mundo? La respuesta la encontramos en el comentario en el capítulo 3 de la Mishnah 1 de este mismo tratado. Allí Rabí Yitzhak Magrizó en su Me'am Loetz nos explica que él aprendió estas tres cosas, es decir, el orgullo o los celos, el deseo, que es la envidia, y la búsqueda de honor sacan a la persona de este mundo, de las palabras de Akabiab ben Mahalael, que dice, presta atención a tres cosas y no llegarás a pecar. ¿Sabes de dónde has venido? ¿A dónde irás? ¿Y ante quién deberás rendir cuenta? ¿De dónde has venido? De una gota fétida, esto es del esperma y la unión del esperma, a eso se refieren. ¿Hacia dónde vas? A un lugar de polvo y gusanos, esto es la muerte del cuerpo. ¿Y a quién deberás rendir cuenta? Esto es delante de Hakadosh Baruj Hu. Rabí Eleazar Hakapar entendió que si la persona proviene de una gota fétida, entonces ¿cómo puede buscar desenfrenadamente el honor? Si él tiene conciencia hacia dónde va, entonces, ¿cómo puede correr detrás de sus deseos? Y si finalmente él deberá rendir cuentas delante del Creador, entonces, ¿cómo él podrá tener celos de los demás? ¿Quién puede saber quién es más que quién? Y es por eso que llegó a la conclusión de que los celos, el deseo y la búsqueda del honor sacan a la persona del mundo.
Una explicación parecida a la anterior la encontramos en el comentario de Nahalat Abot del gran rabino Don Yitzhak Abarbanel. Él nos explica que Rabí Eleazar Hakapar aprendió estas tres cosas, sacan a la persona del mundo, de las palabras del Taná Ben Somá en la primera Mishnah, de acuerdo al capítulo donde nos había enseñado. ¿Quién es valiente? El que controla sus instintos, es decir, el que controla su Yetzer Hará. ¿Quién es rico? El que es feliz con su parte. ¿Y quién es honrado? El que honra a las personas. Rabí Yitzhak Abarbanel dice que Rabí Eleazar Hakapar razonó que si solo el valiente es quien controla su instinto al mal, entonces ¿de qué sirve buscar satisfacer los deseos, todos nuestros deseos? Si solo es rico quien es feliz con su parte, entonces ¿para qué sirven los celos? Y si es honrado solamente quien honra a las personas, entonces ¿de qué sentido tiene la búsqueda de honor? Y es por eso que Rabí Eleazar Hakapar entendió que los celos, el deseo y la búsqueda del honor sacan a la persona de este mundo. Muy bien. Aquí, adicionalmente, esta Mishnah, del Pirkei Avot capítulo 4, Mishnah 28, es también la que se aplica para Korah. Voy a volver un ratito ahora al texto. Permítame, vamos a volver al texto de la Torah. Entonces cuando leemos en esta situación que dice se separó, es decir, se sacó, se apartó, salió de la congregación. ¿Qué le pasó a Korah? ¿Por qué se separó? Y los sabios también nos van a decir que es por estas cualidades. ¿Cuáles cualidades? Son negativas. El orgullo, la envidia y la búsqueda de honores. Según las conversaciones que tuvo su esposa con Korah, de ser un hombre muy sabio, muy elevado, prestó atención a la forma negativa en cómo habla su esposa, su esposa, con relación a Moshe Rabenu. Y aquí lo que la Torah nos quiere decir es que lo dijimos en la Parashá Shelach Lecha, el pecado de la Shon Hará es un pecado, si no se corrige, es un pecado que nos va a llevar a la ruina, a salir del mundo por venir. Hace un momento preguntaba a nuestro hermano Edibardo cómo puede ser Korah, que acaso no vio las rebeliones que tuvieron los hijos de Israel en el desierto. Querían agua, querían codornices, se quejaron de todo. Y ahora Korah, ¿que acaso no aprendió la lección de que no es bueno hablar mal de los demás? ¿Que acaso Korah no aprendió de lo que hizo Miriam, de lo que hicieron los Meraglim? Bueno, aquí un paréntesis, ¿no? Algunos dicen que esta parashá no es cronológica, no viene en orden cronológico. Algunos dicen que esto sucede inmediatamente después de que se nombra a Aarón como Cohen, esto es después del pecado del becerro de oro. Sin embargo, se lo escribe después del pecado de los Meraglim. Algunos dicen, no, en realidad este evento sucedió después del pecado de los Meraglim. ¿Por qué? Porque más adelante cuando leamos, ya lo hemos leído, pero cuando lleguemos al punto, toda la congregación se queja contra Moshe, diciendo que Moshe fue el causante de la muerte de estos hombres, y como que lo están responsabilizando también a la muerte de los Meraglim, de las 10 espías que murieron en el anterior parashá. Así que algunos van a decir, no, esta parashá viene después del suceso de los Meraglim, los Anashim, los oradores. Y otros dicen, no, de ninguna manera. Esto viene después del pecado del becerro de oro. Y están esas dos posiciones. No nos interesa de momento, que más adelante tal vez lo podamos hacer, escuchando opiniones de los sabios, determinar en qué momento sucedieron estos eventos, pero por las características, aparentemente esto sucede después de el pecado del becerro de oro. Por lo menos es lo que yo pienso, puedo estar equivocado,
Otro, como les digo, tienen la postura de decir que esto sucede después del pecado de enviar a los Meraglim, a los espías. Pero como fuese, no vamos a analizar esa situación, sino que sabemos nosotros por qué está escrito esto después del pecado de los Meraglim, porque la Lashon Hara es uno de los pecados terribles. La Lashon Hara daña a tres personas: al que la habla, o sea, el que habla la Lashon Hara, el que cuenta lo negativo de una persona es el perjudicado. El que presta atención a la Lashon Hara también es el perjudicado, y de la persona que no se está hablando también es el perjudicado. Así que la Lashon Hara por ningún lado trae algo positivo. Todo es totalmente negativo. Y si estamos lo que nos están tratando de decir los Jajamim, Korah sabía que Moshe era el siervo del Eterno. Korah estuvo presente cuando Moshe hablaba de parte del Eterno. Toda la comunidad de Israel entendía que Moshe hablaba por el Eterno, es decir, porque el Eterno así lo permitía. Pero la esposa de Korah empezó a hablar mal de Moshe Rabén. Y al hablar del mal de Moshe Rabenu, ¿cuál fue el mal que hizo Korah? Prestar atención a la Lashon Hara. Cuando prestó atención a la Lashon Hara, empezó a activarse dentro de Korah el orgullo, la envidia y el querer tener los mismos honores que Moshe Rabenu. En otras palabras, tuvo celos de Moshe, deseó estar en la posición de Moshe Rabenu y quiso que lo reconocieran como Moshe Rabenu. Por eso dicen los Jajamim que estas tres cualidades negativas sacan a una persona del mundo por venir, lo sacan del mundo por venir, no tiene parte en el mundo por venir. Y en ese sentido también vemos aquí que Korah se apartó, salió, se separó. ¿Qué va a hacer Korah ahora? Bueno, Korah va a utilizar los argumentos de su esposa para tratar de convencer a los demás, pero Korah es muy astuto, es muy sabio, es una persona muy respetable, y Korah va a ir a reunirse con los hijos de Datán Abiram. Con Datán Abiram, que son hijos de Eliab y Om. Datán y Abiram son hijos de Eliab y Om es hijo de Pelet. Y todos estos tres son descendientes de Rubén. Entonces, podemos responder la primera pregunta. ¿Qué le pasó a Korah? ¿Por qué dice aquí la Torá que se separó? Porque él tuvo celos, él tuvo envidia y fue en pos de los honores. Ahora tenemos que responder la pregunta: ¿por qué fue a la familia de Rubén? ¿Por qué no fue a relacionarse con otros miembros de la tribu, otro clan de la tribu, otra tribu? ¿Por qué tiene que ir a la tribu de Rubén? Bueno, ustedes saben que Rubén fue el primogénito de Jacob. Todos sabemos eso, ¿verdad? ¿O alguien tiene duda? Es así, ¿verdad? Rubén fue el primogénito de Jacob. ¿Es así o no es así? ¿Qué dicen? ¿Rubén era el primogénito de Jacob? ¿O quién era el primogénito de Jacob? Judá, Leví, Simeón. ¿Quién era el primogénito de Jacob? ¿Alguna opinión? Nadie sabe. Aquí hay uno, dice Maritza Lucana,
era Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob, efectivamente. Antes del pecado del becerro de oro, nosotros sabemos que los primogénitos jugaban un papel muy importante en la comunidad de Israel. Se dice que los hijos de los primogénitos tenían la facultad de ser los Cohen, los líderes espirituales, de pueblo de Israel. Es decir, que esto lo vemos desde Bereshit. El asunto del primogénito, del Bejor, es muy importante. ¿En qué sentido es muy importante? En el sentido de que los primogénitos son los que van a servir al Eterno, van a ser los líderes espirituales. Ellos eran los designados para, en su momento, cuando se levantase el Beit HaMikdash, ser los sacerdotes. Y nosotros sabemos que Rubén, al ser el primogénito de Jacob, y luego nosotros sabemos lo que hizo Rubén, por lo cual la primogenitura no recayó, la primogenitura luego Jacob la va a buscar a través de Joseph, que era el primer hijo de Rachel. Rubén fue el primer hijo de Lea. Pero a Rubén como que le correspondía ser el Cohen de la comunidad de Israel. O los descendientes de Rubén deberían ser los sacerdotes para la comunidad de Israel, pero esto no fue así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Coraj? Coraj se va a acercar a los hijos de Rubén, y el Midrash nos dice que la forma de ganarse a los hijos de Rubén, Coraj, fue a través de la Shonjara. ¿Qué va a hacer Coraj con los hijos de Rubén? Le va a decir, mira, Moshe acaba de nombrar a su hermano como el sacerdote de la comunidad de Israel. Y no solamente a su hermano, sino que solamente los hijos de Aarón van a poder ser sacerdotes. Pero ustedes, en realidad nosotros sabemos que ustedes son los primogénitos, y me parece a mí que de su propio entendimiento Moshe, por tener un control, por tener a su familia en un estatus muy elevado, quiere que solamente su familia sirva al Eterno, cuando nosotros esperábamos que sean ustedes los sacerdotes. Y así nos dicen los Jajamín que Coraj se ganó a los de Rubén, haciéndoles entender de que Coraj apoyaría a que los Coanim viniesen de la tribu de Rubén y no de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Leví no es el primogénito. En todo caso debió haber sido Joseph, pero en realidad Leví no es el primogénito, y sin embargo Rubén sí. Y de esa manera fue que esa forma de hablar mal de Aarón y de Moshe fue también lo que convenció a Rubén, a estos miembros de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, todos ellos. Luego, bueno, ya con esto ya respondimos entonces la otra pregunta, ¿no? Ya sabemos por qué dice la Torah que se separó Coraj, y ahora también entendemos por qué fue a hablar con los hijos de Rubén y no con los de las otras tribus. Porque el asunto que va a utilizar, la disputa que va a utilizar Coraj para apuntalar o afianzar un argumento es que Moshe Rabbeinu no está recibiendo revelación del Eterno, está hablando de su propia voluntad, y está acomodando a toda su familia, está haciendo nepotismo dentro de la comunidad de Israel, poniendo a toda su familia solamente al servicio de Hashem. Y ahora va y les dice a los hijos de Rubén, no, nosotros apoyamos de que sean ustedes, entendemos que ustedes son los primogénitos y a ustedes les corresponde la Keuná. Ustedes también pueden presentar el incienso delante del Eterno, un trabajo específico para los Cohen. Entonces,
De esa manera, los hijos de Rubén prestaron atención a Cora. Pero Cora además va a decir, ¿escucharon ustedes a Moshe Rabenu hablar del tzitzit? Y les hace una pregunta a los hijos de Rubén. Hijos de Rubén, si yo tuviera un talit tejido, lleno, y todo el talit, inclusive todos sus tzitzit fueran de color de geles, es decir, de azul del cielo, es necesario poner un tzitzit que tenga además un hilo de geles. Y los hijos de Rubén nos respondieron, y responde Coré y dice, a la verdad ya no es necesario. Si todo el talit es azul, ya no necesitamos colocar un tzitzit de color de gelet, porque todo el talit es gelet. Y bueno, todos estuvieron de acuerdo y todos pensaron que era así, y en realidad es así. Luego empieza a decir, empieza a hablar con ellos y a decirle con relación a la mezuzá. Si yo tengo en mi casa 20 Sifrei Torah, y esos 20 Sifrei Torah tienen todo lo referente al Shema, si yo tengo estos 20 Sifrei Torah en casa, 20 libros que hablan de la Torah en casa, y me tienen todo el Shema, y no solamente el Shema, me tienen toda la Torah, es necesario que yo ponga una mezuzá en la puerta. Y todos no sabían qué responder, y a la verdad dijo Cora, tengo 20 Sifrei Torah, 20 libros de Torah dentro de mi casa, ya no es necesario poner la mezuzá en la puerta, porque el objetivo de la mezuzá es que yo no me olvide que Hashem es uno. Pero si yo tengo los libros de la Torá en mi casa todo el tiempo, los estoy leyendo, y me doy cuenta que Hashem es uno, entonces ya no se justifica. Bueno, eso prestaron atención a esas palabras los descendientes de Rubén. Y creyeron que el argumento de Korah era muy sólido, muy fuerte, y es de esa manera que Korah va a encabezar una rebelión. El verso 2, ahora ya lo podemos entender. El verso 2 ya para nosotros ya va a tener un contexto. ¿Dónde sacamos el contexto? El contexto lo sacamos de lo que dice la Torah oral, de lo que dicen los sabios, con relación al Perek 1, al pasaje, al Perek 16, Pasuk 1. Ahí aparentemente no teníamos nada de información, pero los sabios escarbaron y encontraron todos estos detalles. Ahora ya entendemos lo que está pasando en el verso 2. Dice, ellos se presentaron ante Moshe. ¿Quiénes eran ellos? Los 250 hombres de los hijos de Israel. Esto entendemos que eran hijos de Rubén. Líderes de la asamblea convocados para la reunión de hombres de renombre. Es decir, eran hombres muy respetados, hombres grandes de la comunidad de Israel, hombres de buen prestigio, hombres de renombre. Y dice que el verso 3, que estos se reunieron en contra de Moshe y en contra de Aarón, y les dijeron, es demasiado para vosotros, dice, es decir, ustedes se están aprovechando de la situación, es demasiado para vosotros, pues todos son santos, el Eterno está entre ellos. ¿Por qué se les va a ir por encima de la congregación del Eterno? Bueno, y aquí viene, este es el argumento que va a establecerse por Korah. El Midrash nos dice, el Midrash nos va a decir, cuando vienen estos representantes de Rubén, viene Korah encabezando esta rebelión, esta revuelta contra Moshe. El Midrash nos dice que le va a hacer las mismas preguntas que le hizo a los descendientes de Rubén, le va a hacer la misma pregunta a Korah. Korah le va a decir a Moshe, si yo tengo un tzitzit, un talit, color L,
tengo que poner tzitzit y en una de las hebras del tzitzit de color de Heled, tengo que poner una hebra color de Heled a un talit que es totalmente de Heled. Moshe Rabenu respondió, sí. Bueno, todos responderíamos que sí. Y ahí es cuando Coraj va a decir, si todo Israel es santo, ¿por qué ustedes tratan de querer sobresalir sobre todo Israel? Entonces dice, la idea que nos trae el Midrash es que cuando le hacen esta pregunta a Moshe es por el sacerdocio de Aarón, que la hebra azul en los otros tzitzit representaba a Aarón y los demás eran el pueblo de Israel. Pero el argumento que él trae y dice, pero si todo el talit es de Heled, es decir, si todo Israel está destinado a ser una nación de sacerdotes, ¿por qué tienen que sobresalir ustedes? Ese era el contexto de su argumento de Coraj. Y era, según la opinión de los sabios, era una pregunta muy valedera, muy precisa, y era una pregunta muy correcta. Es decir, si se tuviese que analizar la halajá en este caso, los jajamín dirían que Coraj tiene razón. No era necesario poner Heled, pero como Moshe dice que hay que ponerle Heled y dio esa orden, pues entonces hay que obedecer. Pero tal vez no era necesario, ¿por qué? Porque el azul representa el trono de Hashem, el trono de gloria, y sea Kabod. Y todo Israel son sus siervos. Y todo Israel está destinado a ser una nación de reyes y sacerdotes. No solamente la tribu de Leví. Entonces, cuando Moshe respondió que sí, los de Rubén, que ya antes habían sido persuadidos por Coraj, entendieron o se vieron influenciados por el argumento de Coraj y pensaron que Moshe quería hacer sobresalir solamente a su hermano. Luego viene la otra pregunta, la misma pregunta de la Mezuzá y los Sifrei Torah, y Moshe le pregunta, si yo tengo en mi casa 20 Sifrei Torah, ¿es necesario que yo ponga una Mezuzá en las puertas de mi casa? ¿Y qué dice Moshe? Moshe dice que sí, eso fue lo que ordenó el Eterno, pero como ya estaban todos influenciados por el argumento de Coraj, y bueno, pero si yo tengo todo, si yo tuviese solamente un libro de Torah en mi casa, ya contengo más que la Mezuzá, que el Mishá en mi casa se incrementa, como que aparentemente no hay necesidad. Entonces todos que ya habían sido persuadidos con ese argumento la noche anterior, se pusieron del lado de Coraj, y por eso dice aquí el verso 16, y se unieron Coraj y toda esa comitiva contra Moshe y en contra de Aarón, y le dijeron, ya basta, es demasiado para ustedes. Pues todo el pueblo de Israel, toda la asamblea, todos son santos, y el Eterno está entre ellos. ¿Por qué os eleváis por encima de la congregación del Eterno? En otras palabras les estaba diciendo, todos somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Todos somos iguales en la congregación. Aquí no hay más importantes ni menos importantes que otros. Todos somos iguales. Todos podemos ser sacerdotes. Y están ahí los de Rubén diciendo, nosotros podemos ser sacerdotes, somos primogénitos. En realidad, ¿por qué ustedes se quieren levantar en contra de, o por encima de los demás? Como diciendo, mira Moshe, en realidad tú no recibes nada del Eterno, tú solamente hablas lo que se te ocurre en la cabeza, tú nombraste a Aarón como el Cohen, esa fue tu opinión, no creemos que sea la del Eterno. Prácticamente era una rebelión contra la autoridad de Moshe Rabén. El verso 4 dice, Moshe oyó y se postró sobre su rostro, es decir, se humilló. Se humilló, pero no por una falta que él estaba haciendo,
se humilló ante ellos porque él entendió que lo que ellos están haciendo es muy grave. La actitud de Moshe es en favor de estos hombres calumniadores. Y él no quiere que les pase algo fuerte a la asamblea o a la tribu de Rubén. La tribu de Rubén pudo haber desaparecido totalmente. Por eso Moshe se postra sobre su rostro en señal de mucho dolor, quiere interceder. Y entonces le habló Coraj a toda la asamblea diciendo: a la mañana el Eterno hará conocer quién es suyo. Perdón, Moshe le va a hablar a Coraj diciendo: a la mañana el Eterno habrá de conocer quién es suyo y quién es santo. Y él, hablando del Eterno, lo acercará a sí mismo. Y a cualquiera que él elija, lo acercará a sí mismo. Haced esto, tomad para vosotros braseros, Coraj y toda su asamblea, y colocad en ellos fuego, y colocad sobre ellos incienso ante el Eterno mañana. Entonces, el hombre a quien el Eterno ha de elegir, él es santo. Es demasiado para vosotros, oh descendientes de Leví. Moshe le dijo a Coraj: oye ahora, oh descendiente de Leví, no te basta que el Elohim de Israel te haya apartado de la asamblea, es decir, te haya consagrado de la asamblea de Israel para acercarte a él, para realizar el servicio en el Mishkan, del Eterno, y para pararos delante de la asamblea y para oficiarle. En otras palabras, ¿acaso es poca cosa que él te haya seleccionado, te haya elegido para que tú le sirvas? Prácticamente lo que le está diciendo Moshe a Coraj, porque Moshe está entendiendo que Coraj ha sido impulsado por un espíritu de celos, de envidia y de búsqueda de honores. Y dice: Él te acercó a ti y a todos tus hermanos, descendientes de Leví, junto contigo, y aún así también pides el sacerdocio. O sea, Moshe le está aclarando: tú pides el sacerdocio, o sea, tú te quieres adueñar del sacerdocio, algo que no te corresponde a ti decidirlo. Y luego dice: por lo tanto, tú y toda tu asamblea que se unen, están en contra del Eterno. Y en cuanto a Aarón, ¿qué es él para que protestes en su contra? Es decir, ¿acaso Aarón hizo algo en contra tuya? ¿O Aarón se autonombró? ¿O Aarón él usurpó alguna función, hizo algo en contra tuya? Él te deshonró de alguna manera. Luego Moshe dice: y Moshe envió a convocar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos dijeron: no subiremos. O sea, los mandó a llamar y ellos no quisieron. Y ellos van a decir, Datán y Abiram van a decir: no basta con que nos hayas traído de una tierra en la que fluye la leche y la miel para que muramos en el desierto, que aún así pretendes dominarnos y dominar todavía más. Además nos trajiste a una tierra, no nos trajiste a una tierra en la que fluye la leche y la miel, ni nos diste por posesión un campo o un viñedo. Aunque le saque los ojos a esos hombres, no subiremos. Es decir, Moshe quería que a través de ellos se puedan persuadir a los otros descendientes de Rubén para que no participasen de lo que iba a acontecer al otro día, pero no quisieron hacerlo porque ellos estaban convencidos del argumento de Coraj. El verso 15 dice: esto apenó a Moshe enormemente y le dijo al Eterno: no prestes atención a su ofrenda. Yo no he tomado ni un solo asno suyo, o sea, yo no les debo nada a ellos, ni les he hecho mal siquiera a uno de ellos. Eso le va a decir en la noche Moshe
se le va a estar orando al Eterno. Luego Moshe le va a decir a Cora, tú y toda tu asamblea están ante el Eterno, ellos y Aarón mañana, es decir, por la mañana. Que cada hombre tome un incensario, un brasero. Es el brasero que recuerdan ustedes a Nadab y Abiú, ellos llevaron fuego extraño. Y cuando ellos se acercaron, de la manera en que se acercaron, murieron. Pues ahora, según el argumento de Cora, cualquiera puede acercarse al Eterno. Y esa va a ser la prueba. Que cada hombre tome su brasero y colocará incienso sobre ellos y los traerá ante el Eterno. Cada hombre con su brasero. 250 braseros. Y tú a Aarón. Y cada hombre con su brasero. Entonces tomaron cada hombre su brasero y colocaron fuego en ellos y pusieron incienso en ellos y se pararon ante la entrada de la tienda de reunión con Moshe y Aarón. Cora reunió a toda la asamblea en la entrada de la tienda de la reunión y la presencia del Eterno apareció ante toda la asamblea. El Eterno les habló a Moshe y a Aarón diciendo, bueno, aquí hay que aclarar algo, ¿no? Ya han presentado sus braseros, los han presentado ante el Eterno, o sea, lo han ofrendado ante el Eterno, han presentado incienso y el fuego. Entonces, una vez que realizaron eso, el Eterno les habló a Moshe y a Aarón diciendo, apártense de esta asamblea, háganse un lado, la destruiré en un instante. Entonces ellos, es decir, Moshe y Aarón, cayeron sobre sus rostros otra vez, muy afligidos porque el peligro que estaban por sufrir estas almas era muy fuerte. Se compadeció Moshe y Aarón, cayeron sobre sus rostros hacia la tierra, en señal de humildad, implorarle al Eterno, diciéndole, oh Elohim de los espíritus de toda carne, si un hombre pecare, te enojarás con toda la asamblea. Y el Eterno le habló a Moshe diciendo, háblale a la asamblea diciendo, levantaos de todo el contorno de los lugares de residencia de Cora, Datán y Abirán. Aquí me estaba olvidando en detalle los que argumentan que en realidad esto fue después del pecado de los Meraglim, después del pecado de los espías. Ellos afirman porque cuando dijeron nombremos nuevos líderes que nos retornen a Egipto, se nos dice que están pensando en Datán y Abirán. Por eso muchos dicen, si Datán y Abirán mueren con Cora, entonces el asunto de Cora es después del pecado de los Meraglim, de los adoradores. Y otros dicen, no, pero Datán y Abirán no eran los que iban a conducir, no eran los que pedían esta situación de la asamblea. Cuando sucedió la muerte de los Meraglim, no fue que pidieron por Datán y Abirán. Así que están esas dos posiciones. Por eso les decía, algunos creen que sí es cronológico este evento después del pasaje de los Meraglim, y otros dicen no. Este pasaje es después del becerro de oro. Así que usted puede tomar su propia percepción. Es decir, usted se puede inclinar por cualquiera de esas dos opciones de interpretación. No pasa nada, estaría bien. Entonces dice, háblale a la asamblea diciendo, levantaos de todo el contorno de los lugares de la residencia de Cora, Datán y Abirán. Entonces Moshe se levantó y fue hacia Datán y Abirán, y los ancianos de Israel lo siguieron. Él le habló ante la asamblea diciendo, alejaos ahora de cerca de las tiendas de estos malvados y no tocáis nada que sea suyo, para que no perezcáis a causa de todos sus pecados. Y dice, entonces se levantaron cerca de la residencia de Cora, de Datán y Abirán y de todo su contorno. Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, hijos e infantes. Dijo Moshe, a través de esto sabréis que el Eterno me ha enviado para realizar todos estos actos. Que ello no salió de mi corazón, porque ese era el argumento de Cora. Cora utilizó todo su argumento basándose en esta opinión, que todo era un invento de Moshe, que Moshe fingía que el Eterno le hablaba y que todo salía de su imaginación.
que se andaba inventando mitzvot, que se estaban inventando normativas, regulaciones, y él decidía quién servía en el templo, quién no servía en el templo. Ese era el argumento de Korah. Pero aquí Moshe les está aclarando que nada de eso salió de su corazón. Y dice Moshe, la forma de que ustedes lo puedan comprobar es que si estas personas mueren, si estas personas mueren con la muerte de todos los hombres, y el destino de todos los hombres llega sobre ellos, entonces no es el Eterno que me ha enviado. Es decir, si ellos mueren de manera natural, como mueren todos los hombres a veces en la ancianidad, entonces dice, a mí Hashem no me ha enviado. Es decir, yo soy un charlatán y lo he engañado a todos, pero el Eterno no me ha enviado. Pero si verdaderamente el Eterno crea un fenómeno, o sea, un milagro, y la tierra abre su boca y se los traga a ellos y a todo lo que es suyo, y descienden vivos al pozo, entonces sabréis que estos hombres han provocado al Eterno. Es decir, si en ese momento se producía una muerte milagrosa de estos hombres, entonces ya no tenían que dudar de que Moshe habló de parte del Eterno. Pero interesante lo que viene a continuación, dice que cuando acabó de hablar, de hacer esta advertencia a Moshe, de decir todas estas palabras, inmediatamente el suelo que había debajo de ellos se abrió en dos. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a todas sus casas, es decir, a toda su familia, a toda la gente que había junto a Korah y a toda su riqueza. Aquí cuando dice a todas sus casas es muy fuerte, porque caen sus casas los bienes, y algunos dicen que caen sus hijos, ¿no? Aparentemente. Y a toda la gente que había junto a Korah y a toda su riqueza. Y descendieron ellos y descendieron ellos y todo lo que poseían vivos al pozo. Y la tierra cubrió y se perdieron entre la congregación. Todo Israel que estaba alrededor de ellos huyó ante su sonido, pues dijeron que la tierra no nos trae a nosotros. Bueno, hasta aquí. ¿Qué pasó entonces? Bueno, primero lo que hemos estado viendo es que Moshe, cuando lo acusan de que él quiere sobresalir sobre los demás y que él hace nepotismo y que él se inventa las normativas, entonces, ¿qué hace Moshe? Moshe le dice, bueno, miren, si ustedes creen que yo me invento las cosas, mañana presentémonos ante el Eterno, ante la tienda de reunión, con los braseros y el incienso, y el que el Eterno escoja, ese se va a acercar a él, es decir, ese va a ser su siervo. Pero él va a demostrar quién puede servirlo y quién no puede servirlo. Bueno, todos se presentaron sus inciensos, y inmediatamente presentaron sus inciensos. Parece que todo iba bien, la gloria de Hashem descendió sobre el templo, todos estaban todavía en ese momento muy contentos, cuando de pronto sale la voz del Eterno para Moshe y le dice, Moshe, apártense de ellos, voy a destruir a toda la asamblea. Entonces Moshe se inclina el rostro, quiere interceder por ellos, le dice que por favor no, y fue algo muy fuerte. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que le dice el Eterno, mira, ve y adviértele a todas las personas que están cerca de Korah que se alejen de las tiendas de Korah, de Datán y Abiram, que se alejen, porque las personas que estén cerca también van a padecer de algo que el Eterno en ese momento iba a manifestar. Moshe manda ese mensaje, se apartan, la mayoría de las personas se apartan, empiezan a darse cuenta de que las cosas no están yendo tan bien como digamos, se van a poner muy complicadas, se apartan y en ese momento se abre la tierra. Hace la advertencia Moshe
Moshe dice, si estos hombres mueren con una muerte natural, entonces el Eterno no me ha llamado, no soy elegido del Eterno, no es que el Eterno habló conmigo, yo no sería nada. Pero si el Eterno los hace morir de una muerte milagrosa, manda una señal milagrosa, entonces se debería entender que todo lo que hizo Moshe fue por la voluntad del Eterno. Y ni bien terminó de hablar esas palabras, la tierra se abre y se los traga vivos, con todos sus bienes, todas sus posesiones y todas sus casas, es decir, con los familiares. Y luego la tierra se cierra y los tragó, los tapó a todos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Lo que decíamos al principio, el Eterno no siempre perdona. Dos, la lashon hara es un pecado muy terrible, muy fuerte. Hay que cuidarse de ese pecado. Y hay que alejarse de los celos, de la envidia, de buscar reconocimiento de los hombres. Hay que aprender de Moshe Rabenu, que es un hombre muy humilde. Él hace todo porque él hace la voluntad del Padre, aunque el pueblo no lo entienda, aunque el pueblo no reconozca eso, aunque el pueblo diga, no, tú no hablas de parte del Eterno, tú hablas de tu imaginación, aún así Moshe lo hace. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones, porque podemos por esas causas perder nuestra entrada al mundo por venir. Y también aprendemos de que el Eterno aborrece verdaderamente al que pone en contienda a los hermanos, al que causa división entre los hermanos, al que causa pleito entre los hermanos, al que causa disensión en una familia. El Eterno aborrece eso. El que causa disputas innecesarias dentro de una familia, el Eterno aborrece todo eso. Y como muestra es la muerte de Cora. La tierra se los tragó vivo. Es decir, el Eterno tenía un milagro guardado desde la creación, dicen algunos. ¿Cuál era ese milagro? Que la tierra abra su boca y se trague a Cora, Tatán y Abiram y a todo lo que tienen en el momento indicado. Es decir, que ese milagro estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo y se iba a manifestar precisamente en este día. ¿Por qué causa? Porque el Eterno no le agrada a las personas que provocan disputas, contiendas, pleitos en una familia, en el trabajo, en una comunidad, en un pueblo. Eso aborrece el Eterno. Son 7 cosas las que aborrece el Eterno. Y hay que tener cuidado con meterse en problemas que a uno no le compete. Bueno, vamos a quedar aquí en esta parte, vamos a seguir hablando un poquito más. Hay unas consecuencias, también van a morir los otros que presentaron los inciensos, por eso lo vamos a estar analizando el día jueves. Hasta este punto, no sé si alguien tiene alguna consulta. Ahora, estimado Edivardo, no sé si quedó un poco más claro las preguntas que usted hizo, si es que pudo encontrar algunas respuestas a esas situaciones que usted planteaba. Muy bien, muy bien. Bueno, como les decía, no sé si hay preguntas, hay aportes, comentarios que ustedes quieran hacer antes de entregar esta entrega, este estudio, para allá. ¿Alguna opinión? No hay preguntas, no hay opiniones. Creo que no hay, ¿no?
Bueno, entonces vamos a quedar en esta parte, vamos a entregar este espacio y continuamos el día jueves con el estudio de la parashá. No se olviden que este domingo a las 6 de la tarde tenemos la santificación de la luna nueva, un Rosh Hodesh. Empezamos a entrar en el cuarto mes que estamos, o Tammuz, como algunos le llaman. Y luego de eso vienen Ab y Elul. Así que estos meses que vienen tienen con algunas fechas un poco trágicas. Y luego entramos al mes de Elul, que es el mes que nos va a ir preparando para las altas fiestas del séptimo mes. Así que vamos ratificando estas fechas, estas festividades. El rojo es algo muy bonito de hacerlo. Así que vamos a ir preparándonos para eso. Bueno, de mi parte, que todos tengan un buen descanso, que todos puedan. ¿Algo quería decir, estimado José Luis? Ok. Muy bien, quedamos en esta parte, entonces les agradecemos por su participación. Shalom, Leila Tov, nos vemos el día jueves.